Esto que vamos a ver es, sí, una historia de guerra. Pero, ojo, no es una historia de tácticas y batallas, no. Es una que se cuenta con una calculadora en la mano y nos va a desvelar la lógica económica, que es casi perversa, que hay detrás de los titulares que leemos todos los días. Y mirad, lo que se ve aquí no es ninguna exageración para llamar la atención, ¿eh? Es la pura y dura realidad. Por un lado, un ataque con un arma que es básicamente de usar y tirar, y por el otro, una defensa que es una auténtica proeza tecnológica, pero con un precio que se escapa a la imaginación. Y aquí está la clave de todo. En esta matemática, una matemática que está diseñada a propósito para ser completamente absurda. Porque al final, el verdadero campo de batalla, el decisivo, no está solo en el cielo, está en la hoja de cálculo de una superpotencia. Venga, vamos a empezar por el lado más caro de la ecuación. Y os lo advierto, las cifras que vamos a ver ahora son tan grandes que es que parecen sacadas de una película. A ver, 891 millones de dólares. No en total, cada día. Imaginaos eso. Es como tener una hoguera gigante quemando billetes sin parar, 24 horas al día. Vamos a desglosarlo para que se entienda la escala. Estamos hablando de 37 millones de dólares cada hora, cada 60 minutos. El reloj no para, claro, y el contador del gasto tampoco. Y ahora es cuando la cosa se vuelve de locos. 625.000 dólares cada minuto. Es que en lo que tardamos en ver esta imagen y procesarla, se ha esfumado una auténtica fortuna. Y claro, si sumamos todo esto, en apenas 6 días de campaña, la cifra reconocida es de 11.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la burrada que es esto, es el presupuesto de defensa de todo un año de un país como Noruega, pero evaporado en menos de una semana. Pero, ojo, que aquí viene lo más gordo. Este dinero no es que estuviera ahí guardado en una caja. No, se ha financiado a crédito. Es deuda nueva que se suma a una montaña de deuda que ya existía. Vamos, una factura que, con sus intereses y todo, la acabarán pagando las generaciones que todavía ni han nacido. Bueno, pues ya hemos visto una parte. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y mirar al otro lado de la balanza. Porque claro, toda ecuación tiene dos partes. Y esta ha sido diseñada desde la pura astucia y también desde la necesidad. La estrategia aquí es que es brillante por lo simple que es. A ver, si no puedes competir en portaaviones o en cazas que valen una millonada, pues no juegas a ese juego. Lo que haces es cambiar el tablero de juego por completo. Llevas la guerra a donde sabes que a tu adversario le duele más, su cartera. Y aquí tenemos al protagonista de esa estrategia, el dron Shahed. Y lo más curioso de este cacharro no es que sea tecnología punta, que va, es justo lo contrario. Su genialidad está en que es barato, se fabrica con componentes que se pueden encontrar en cualquier sitio y está pensado para ser de usar y tirar. Su verdadero valor es lo poco que cuesta. Y es justo aquí, en este punto, donde las dos estrategias chocan de frente. Y es donde se revela por fin esa matemática, esa ecuación del absurdo que lo define absolutamente todo. Así que estos son nuestros dos contendientes. A un lado del ring, por así decirlo, la navaja suiza, barata, sencilla y efectiva. Y el otro, la espada de alta tecnología, una maravilla de la ingeniería de defensa. Sí, pero con un precio, pues eso, maravillosamente caro. Fijaos bien en este gráfico. Es que casi no necesita ni explicación. La diferencia es tan brutal que parece un error de imprenta. 30.000 dólares frente a 3 millones. Esa barrita diminuta que apenas se ve está consiguiendo poner de rodillas económicamente hablando a la barra gigante. Hablamos de 100 veces más. Lo repito para que quede claro. 100 veces. Defenderse de una sola de estas amenazas cuesta 100 veces más de lo que cuesta lanzarla. Y esto, claro, no es una casualidad. Es el objetivo. Es una estrategia calculadísima para desangrar económicamente al defensor, para que se arruine con cada intercepción. Pero claro, todo este dinero, estas cifras astronómicas, no salen de la nada, no crecen en los árboles. Tienen un impacto directísimo y muy real en la vida de la gente de a pie. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, o más bien la pregunta de los 11.000 millones. Cuando un gobierno decide gastarse esta barbaridad de dinero en armas, ¿a qué está renunciando a cambio? Pues la respuesta es el coste de oportunidad. Es devastador. Todo ese dineral podría haberse usado para construir varios hospitales enormes, para modernizar miles de kilómetros de carreteras o para financiar años de programas educativos, incluso para pagar la universidad a cientos de miles de estudiantes. Pero no.
En lugar de todo eso, se ha convertido en fuego y humo en el cielo, un espectáculo carísimo pagado con la tarjeta de crédito del futuro. Y todo esto, al final, nos lleva al concepto estratégico que hay detrás, el que lo envuelve todo. Una nueva forma de hacer la guerra que ya no busca aniquilar al enemigo en el campo de batalla, sino simplemente agotarlo. La idea, como decíamos, es simple pero letal. Ya no hace falta que destruyas todos sus tanques. Solo tienes que obligarle a gastar tantísimo dinero en protegerlos que su propia economía no lo soporte y se venga abajo. El ataque no va dirigido a su capacidad de luchar, sino a su voluntad o su capacidad de seguir pagando la factura. Esta frase, de verdad, es que lo resume a la perfección. La victoria ya no se mide en el terreno que conquistas, se mide en el extracto del banco. El juego consiste en hacer que al enemigo cada movimiento defensivo le salga por un ojo de la cara, a un precio que sea simplemente insoportable. Y este es el resultado final de todo esto. Es una trampa estructural. Porque sí, cada dron que se derriba es una victoria táctica, claro que sí. Pero al mismo tiempo es una pequeña derrota económica. Y esas pequeñas derrotas, una detrás de otra, se van acumulando hasta que se convierten en una herida mortal para la economía. Así que, después de haber desglosado toda esta matemática tan extraña, la pregunta final es casi obligada, ¿no? En esta nueva era de conflictos, ¿qué es más inteligente? ¿La tecnología más puntera y cara o la aritmética más astuta y barata? La respuesta a esa pregunta, quizá, defina el futuro de la guerra. Una cuestión que de momento ahí se queda. Vamos a entrar de lleno en el tema. Porque más allá de los titulares y las imágenes de impacto, hay otra historia. Una que se cuenta con números. Una historia de economía, de estrategia y la verdad de una matemática que roza lo increíble. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, imaginemos un contador, uno que no para, nunca. Y los números que van saliendo, bueno, son para echarse a temblar. 891 millones de dólares. Pero no en total, al día. Ese es el coste de las operaciones militares solo al principio del conflicto. Y esta es la cifra de partida, la base de todo lo que vamos a ver ahora. Pero es que si nos acercamos más y hacemos zoom, la cosa se pone todavía más seria. 37 millones de dólares. Ya no al día, no. Cada hora es una auténtica sangría de dinero. Un ritmo que es casi imposible de procesar. Y si lo bajamos al minuto, la cifra es de 600.000 dólares. 600.000. Es que es para pararse a pensar. En lo que dura este fragmento, en este ratito, se ha gastado más dinero del que la mayoría de las familias verán en toda una vida. Claro, todo esto se va sumando. Y el resultado es demoledor. En apenas 6 días, la cuenta pues ya iba por más de 11.000 millones de dólares. Una barbaridad. Se crea un agujero financiero gigantesco desde el minuto 1. Para poner la cifra en contexto, esa cantidad es más de lo que gastan en defensa países enteros como Noruega o Finlandia, en todo un año. Y aquí se ha consumido en solo 6 días. Es una locura. Y ojo, porque aquí viene el punto clave. Este dineral no estaba en ningún presupuesto. No. Es dinero que se pide prestado. Es deuda pura y dura que se va acumulando. Una factura que al final pagarán las generaciones que vienen detrás. Bueno, y todo este gasto, toda esta locura de cifras nos lleva al meollo de la cuestión, a una ecuación estratégica, por llamarla de alguna manera, que es tan desproporcionada que parece un chiste. Tenemos dos actores principales en este teatro financiero. Por un lado, un dron, un aparato bastante simple, la verdad, y que se fabrica como churros. Y por el otro, pues uno de los sistemas de defensa más sofisticados y caros del planeta. Y aquí es donde los números explotan. Atacar con el dron cuesta unos 30.000 dólares. Defenderse con el misil cuesta 3 millones de dólares. No es un error, la diferencia es simplemente brutal. Esta frase lo clava. Y no es una forma de hablar, no es una metáfora. Son las matemáticas puras y duras de esta guerra. Una proporción de 100 a 1. Esa es la regla del juego en cada uno de estos choques. Y claro, este desequilibrio tan bestia no es casualidad. Para nada. Es el centro de una estrategia pensada. Muy bien pensada. Una estrategia que tiene su propio nombre. La idea es tan simple como terrible. ¿Para qué vas a destruir un ejército si puedes arruinar al país que lo paga? El objetivo no es ganar militarmente en el campo de batalla, sino que cada defensa, cada victoria le cueste al otro un ojo de la cara, hasta que no pueda más. Se trata de una respuesta muy inteligente a las propias limitaciones. Si no se puede competir cara a cara con la tecnología punta estadounidense, pues se cambian las reglas del juego. En lugar de calidad, cantidad. Drones baratos a patadas. El llamado misil de crucero del pobre. La meta no es ser mejor, es saturar al enemigo, agotarlo, forzarle a gastar, gastar y gastar hasta que el sistema reviente. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Quién paga esta fiesta?
porque esta estrategia militar tiene consecuencias muy reales en la vida de la gente y en el futuro de la economía. Pensemos en esos casi 900 millones de dólares diarios. Ese dinero sale de los impuestos de la gente. Es dinero que podría estar yendo a colegios, a hospitales, a carreteras, a lo que sea. Cada día que pasa es un coste de oportunidad brutal. Pero es que, además, no es solo el gasto de ahora. Es que cada misil que se lanza se paga con deuda. Y esa deuda genera intereses. Es lo que se llama el multiplicador de la deuda de guerra. Lo que se gasta hoy se acabará pagando con creces en el futuro. Es una losa para las próximas generaciones. Y aquí queda la reflexión final. Después de ver todos estos números, esta desproporción de 100 a 1, esta estrategia de desgaste deliberado, ¿qué es lo verdaderamente inteligente? ¿Dónde está la racionalidad estratégica? ¿Está en el misil carísimo de 3 millones de dólares o quizá en el dron? Y es que la clave de verdad, no está en la fuerza bruta, en el poder militar abrumador, no. Está en algo mucho más terrenal, las duras realidades económicas de Irán. Porque es que para poder entender cómo actúan hay que entender primero de dónde vienen, cuáles son sus enormes limitaciones. A ver, que quede claro. Toda su doctrina militar nace directamente de esas restricciones. No es que hayan elegido luchar de esta manera, es que no les queda otra. Es pura y dura necesidad. Pensemos en esto por un momento, de verdad. Hablamos de décadas de sanciones internacionales que han ido ahogando su economía. ¿Cómo vas a competir así cara a cara? Olvídate de portaaviones, olvídate de bombarderos de última generación o de submarinos nucleares. Es imposible. Así que claro, la pregunta es, si no puedes jugar en el mismo tablero que tu adversario, ¿qué haces? Pues aquí, justo aquí, es donde está el giro de guión. Irán, al no poder competir, lo que hace es cambiar las reglas del juego. Mueve el campo de batalla desde el terreno militar convencional, donde sabe que tiene todas las de perder, y se lo lleva a uno completamente nuevo, donde, de repente, sí que puede tener ventaja, el económico. Y esta es la solución. Esto es hacer mucho con poco. Es una estrategia que se basa en el ingenio, en la eficiencia, en básicamente darle la vuelta a la tortilla y convertir su mayor debilidad, la económica, en su arma más potente. La guerra asimétrica, para que nos entendamos todos, es eso, no jugar con las reglas del grande. Es buscarle las cosquillas, encontrar un punto débil, una grieta en su armadura. Y en este caso esa grieta, esa vulnerabilidad que se está explotando, es el dinero, es puramente financiera. Claro, para llevar a cabo esta estrategia necesitas el arma adecuada. Y vaya si la encontraron. Los drones Shahed, que los expertos han apodado, y me parece un nombre genial, el misil de crucero del pobre, es que el nombre lo dice todo, ¿verdad? Captura la filosofía a la perfección. Vale, a ver, vamos a pararnos aquí porque esto es clave para entenderlo todo. El coste es que es ridículo, entre 20 y 50.000 dólares. ¿Cómo los construyen? Pues con piezas que se pueden comprar casi en cualquier sitio, componentes comerciales, nada de tecnología secreta. La filosofía es fabricar a mansalva y que sean de usar y tirar. Y aquí viene lo bueno, la verdadera ventaja. Por lo que cuesta un solo misil de los que se usan para derribarlos, Irán puede construir y lanzar cientos. Entonces, la estrategia se basa en dos patas. La primera, la eficiencia de costes. Producen un arsenal masivo, casi infinito, por 4 duros. Y la segunda, la saturación. No lanzan un dron, lanzan enjambres, oleadas enteras a la vez. Y esto crea un dilema brutal para el que se defiende. O te dejas una millonada intentando pararlos todos, o asumes que alguno se te va a colar. Gana el atacante en cualquiera de los dos escenarios. Es una jugada maestra. Y esto nos lleva de cabeza a lo que podríamos llamar la ecuación del absurdo. Es una disparidad de costes tan bestia que casi no parece real. Es la matemática pura y dura del desgaste económico. Es que esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado tienes a Estados Unidos usando sus sistemas más sofisticados, como el Patriot, pensados para tumbar cazas de combate o misiles balísticos, o sea, armamento de altísima tecnología. Es literalmente como usar una mansión de lujo para detener un coche de segunda mano. Una absoluta locura desde el punto de vista económico. Vamos a ponerle números, que es como mejor se ve. El coste de la ofensiva, por unidad, unos 30.000 dólares, lo que puede costar un coche normalito. Y ahora, agarraos. El coste de la defensa. Un solo misil interceptor Patriot cuesta alrededor de 3 millones de dólares. 3 millones. Y a veces incluso más. Haced la cuenta. Es que es demoledor. Cuesta 100 veces más defender que atacar. 100 veces. Y lo peor de todo, lo que hace que esto sea una trampa es que no es un evento aislado. Esto pasa noche tras noche, oleada tras oleada.
Es un desangrarse económicamente de forma constante, metódica y, sobre todo, totalmente intencionada. Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, el objetivo a largo plazo se ve clarísimo. La meta final no es tanto destruir un tanque o una base. La meta es agotar al enemigo, arruinarlo. Y el concepto es de una simpleza que asusta. No hace falta ganar todas las batallas en el campo. Solo tienes que asegurarte de que cada una de ellas le cueste a tu enemigo una auténtica barbaridad, mucho más de lo que te cuesta a ti. Y sigues hasta que llega un punto en el que sencillamente ya no se puede permitir seguir luchando. Y es que los números, cuando los ves, marean. Hay datos que confirman que Washington llegó a gastar casi 900 millones de dólares en un solo día. En los primeros 6 días de un pico del conflicto, el Pentágono admitió un gasto de más de 11.000 millones. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que es eso, es como si cogieras todo el presupuesto anual de defensa de un país como Noruega y lo quemaras en menos de una semana. Una auténtica locura. Claro, las consecuencias de caer en esta trampa financiera van llegando poco a poco, pero son imparables. Primero, te quedas sin misiles carísimos, que además tardas años en volver a fabricar. Luego, ese gasto militar masivo que no estaba en los presupuestos, pues dispara la deuda nacional. ¿Y con el tiempo qué pasa? Pues que empieza a haber presión política en casa. La gente se pregunta si este despilfarro es sostenible. Empiezas a cuestionar todo tu modelo de poder militar. Por eso, esta cita me parece que da justo en el clavo. No estamos hablando de una derrota táctica, de perder una batalla. Es algo mucho más profundo. Es una trampa estructural diseñada con precisión, donde cada acción defensiva, incluso si tiene éxito, no hace más que alimentar la estrategia enemiga y cavar un agujero financiero cada vez más hondo. Y claro, todo esto obliga a replantearse qué significa la superioridad militar en el siglo XXI. A lo mejor la clave ya no es quién tiene la tecnología más avanzada o los barcos más grandes, sino simplemente quién se puede permitir seguir jugando la partida a largo plazo. Al final, después de ver todo esto, la cosa se reduce a una pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Dónde está la inteligencia estratégica de verdad? ¿Está en el misil de 3 millones de dólares o está en el dron de 30.000? La respuesta a esa pregunta podría estar definiendo el futuro de los conflictos armados. A ver, imaginemos un dron que cuesta más o menos lo que un coche de segunda mano. Y ahora, para derribarlo, imaginemos que se lanza un misil que vale, bueno, más que una mansión de lujo. Y ojo, que esto no es una metáfora, ¿eh? Es la matemática, la absurda matemática de la guerra moderna. Una guerra en la que, al final, los números cuentan una historia muy diferente a la de los comunicados oficiales. Vamos a empezar con las cifras, que son para echarse a temblar. Solo en los primeros compases del conflicto, el coste para Estados Unidos en operaciones y municiones se acercaba a los 900 millones de dólares al día, cada 24 horas. Una barbaridad que además se financia en su mayor parte con deuda pública. Para que nos hagamos una idea de la escala, esos son más de 37 millones de dólares cada hora. Es que el reloj no para y el contador de gastos, pues tampoco. Es una hemorragia de dinero constante. Y si lo llevamos al límite, la cifra ya es que se vuelve casi imposible de procesar. Más de 10.000 dólares cada segundo. El dinero se esfuma a una velocidad que, la verdad, desafía cualquier tipo de lógica. Pues es que estamos justo ante eso, una matemática absurda. Una guerra donde el campo de batalla no está solo en el terreno, sino también en los libros de contabilidad. Así que vamos a analizar cuál es el coste real, el verdadero coste de todo esto. Fijaos en esto, en las primeras 100 horas el gasto ya era de 3.700 millones de dólares y en solo 6 días la cifra se disparó por encima de los 11.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más de lo que gastan en defensa países como Noruega o Portugal en todo un año, evaporado en menos de una semana. Y aquí va un dato para que se entienda la magnitud de la que hablamos. Solo en el tiempo que se tarda en procesar esta idea, Estados Unidos ya ha gastado una cantidad de dinero que la mayoría de las familias, no juntará en toda su vida. Y todo esto nos lleva al centro de la cuestión, a la estrategia. Porque esto no es una lucha de igual a igual, ni tecnológica ni económicamente. Estamos en un campo de batalla totalmente asimétrico, donde la clave no está solo en el arma que usas, sino lo que te cuesta usarla. Aquí se ven clarísimamente dos filosofías de guerra que son la noche y el día. Por un lado tenemos producción en masa, tecnología barata y accesible, ataques de saturación con armas de usar y tirar. Y por el otro, un arsenal de altísima gama, súper sofisticado y, claro, con un coste de defensa por las nubes. Es la superioridad tecnológica contra la sostenibilidad económica. El protagonista de la primera estrategia es, sin duda, el dron Shahed. No es ninguna maravilla tecnológica, pero es que tampoco le hace falta. De hecho, algunos expertos lo han bautizado, y con mucha razón, como el misil de crucero del pobre.
Es eficaz, es barato y, sobre todo, se puede fabricar a patadas. Y es que el coste de uno de estos drones se mueve entre los 20.000 y los 50.000 dólares. Su diseño es la clave de todo. Es un arma desechable, pensada para agobiar, para saturar las defensas del enemigo sin que eso suponga la ruina para quien la fabrica. ¿Y cuál es la respuesta al otro lado? Pues el sistema de defensa Patriot. Una auténtica joya de la ingeniería, diseñada para interceptar amenazas muy serias, como misiles balísticos o aviones de combate. Vamos, una solución tecnológicamente impecable. Pero claro, esa impecabilidad tiene un precio. Astronómico. Cada disparo de un misil Patriot PAC-3 cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Lo repito, millones. Para derribar un cacharro que en el mejor de los casos cuesta 50.000. Esto nos lleva de cabeza a lo que podríamos llamar la ecuación del despilfarro. La conclusión es tan simple como demoledora. En un escenario como este, cuesta, literalmente, 100 veces más defenderse que atacar. Es que la diferencia es abismal, como se ve aquí. La barrita del coste del dron es casi invisible al lado del rascacielos que representa el coste del misil que lo intercepta. Derrotar una amenaza de 30.000 dólares cuesta, como decíamos, 100 veces más. Y como señala una de las fuentes que hemos consultado, esto no es casualidad. La cosa es que es una ecuación que parece diseñada casi a propósito para que el bando que se defiende, por muy poderoso que sea, se vaya desangrando económicamente, disparo a disparo. Es una estrategia que convierte la mayor fortaleza de una superpotencia, su economía, en su principal debilidad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se paga todo esto? Pues la respuesta es sencilla y la verdad bastante preocupante. Es una guerra que se paga a crédito. Vamos a ver cuál es el precio oculto de este conflicto. Los economistas hablan de un concepto llamado el multiplicador de deuda bélica. ¿Qué significa esto? Pues que cada dólar que se gasta hoy en un misil, en realidad no cuesta solo $1, costará muchísimo más en el futuro, por los intereses de la deuda que se ha generado para pagarlo. La factura de verdad, la gorda, llegará más tarde. Esos 11.000 millones de dólares gastados en 6 días tienen un coste de oportunidad que es brutal. Pensemos por un momento qué se podría haber hecho con ese dineral. Construir decenas de hospitales públicos, pagar la universidad a cientos de miles de estudiantes o modernizar miles de kilómetros de infraestructuras. Pero en lugar de eso, se ha convertido literalmente en humo. Y así llegamos a la pregunta final, que ya no es sobre quién tiene los mejores tanques o los mejores aviones, sino sobre quién puede permitirse seguir jugando a este juego. Estamos asistiendo a una guerra de desgaste, sí, pero de desgaste puramente financiero. Por eso, la pregunta clave tiene que cambiar. Ya no vale solo con preguntarse si se están ganando las batallas. La pregunta realmente importante es ¿a qué precio se están ganando? Porque cuando el coste de la victoria se vuelve política y económicamente insostenible, la propia idea de ganar empieza a no tener mucho sentido. Lo que nos deja con una última reflexión. Después de ver las cifras, la asimetría, el coste, ¿dónde está la verdadera racionalidad estratégica? ¿Está en el misil de 3 millones de dólares o está en el dron de 30.000? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá cómo serán las guerras del futuro.